Bien, pues en este espacio a través de Objetivo Oaxaca tenemos ahora la presencia del arquitecto Jorge Morales Zabaleta y del maestro Jaime Loaesa. Ellos nos van a platicar del tema de seguridad estructural. A raíz de los sismos del pasado 7 de septiembre, del 19 de septiembre y del 23 de septiembre respectivamente, en muchas zonas de nuestro estado hubo la necesidad de poner en práctica esta actividad nueva, diría yo. ¿Por qué razón? Porque bueno, como usted se podrá dar cuenta, muchas casas, muchos edificios resultaron dañados a raíz de los sismos. Incluso a través de Objetivo Oaxaca compartimos con usted justamente fotografías relacionadas precisamente con el tema de algún tipo de grietas que se formaban en los edificios y pues que algunos efectivamente resultaron dañados en sus estructuras. A raíz de esto, Objetivo Oaxaca, también desde luego a través del arquitecto Palemón, le preguntamos, bueno, ¿quién nos puede informar, quién nos puede detallar de qué se trata esta nueva actividad y cómo es que se realiza? Precisamente por eso es que están con nosotros aquí en este espacio, tanto el arquitecto como el maestro, el ingeniero, perdón, en esta área. Estamos hablando de dictámenes de seguridad estructural. ¿Qué son? Bueno, yo quiero primero agradecerte, Rocío, esta invitación a través del arquitecto Palemón, que también fue un alumno de nosotros en la Facultad de Arquitectura, y quisiera yo detallar algunos antecedentes sobre esta tarea nueva, relativamente nueva, ¿no? A raíz del año de 1985, cuando sucede el temblor fuerte en México, el 19 de septiembre, le preocupa al Estado, le preocupa al país tanto daño que hubo en el Distrito Federal. De ahí se deriva que en el año de 1989 en Oaxaca hay un giro y el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y las cámaras de la construcción se dan a la tarea de renovar el reglamento de construcciones. Este reglamento de construcciones le agregaron una palabra clave que se llama reglamento de construcciones y seguridad estructural. Ese es el nuevo reglamento que aún todavía, que ya pasaron años, está vigente. En ese reglamento de construcciones, de manera muy clara, precisa que el director responsable de obra, que es el arquitecto o el ingeniero que firma un documento, dictamina o avala como perito constructor, avala que lo que él dice propiamente da como fe de notario que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, cuando alguien construye una obra y la firma del director responsable de obra que aparece de un ingeniero o un arquitecto, es que va a avalar y va a responder por la seguridad estructural del edificio, de la obra, de la construcción. De ahí que estamos preocupados que no cualquiera puede construir una obra, cualquiera puede firmar un proyecto de construcción. A raíz de esa figura del director responsable de obra que aparece en el reglamento de construcciones, la otorga la CADRO. La CADRO es la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, que está formada dentro del gobierno por las cámaras de construcción, por el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos. Esta Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, una vez que te registras en el gobierno del Estado ante CINFRA, nos otorga una credencial de perito constructor, de DRO. Que no necesariamente puede ser cualquier arquitecto o cualquier ingeniero. Que no necesariamente puede ser. Tiene que ser una persona que avale que tiene conocimientos de normatividad, que tiene experiencia en la construcción, que al firmar un documento con su responsiva profesional va a responder por esa situación de construcción, por esa situación legal de construcción que él se va a hacer responsable. Derivado de esto, cuando suceden los sismos, nosotros vemos que se han dañado las construcciones, que se han colapsado, que ha habido un desastre, que esa contingencia tiene que superarse. Claro. Interviene Protección Civil, el propio gobierno del Estado, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, y quienes se buscan que sean los que vayan a revisar estos daños, que sean DRO, que sean directores responsables de obra. Entonces tenemos que ir a ver, a verificar por qué se dio el colapso, por qué se dio la destrucción o el desastre en esa construcción. Y como peritos constructores,
como tenemos el conocimiento preciso de cómo se hace una obra, la calidad de la obra, el manejo de los materiales, los armados, el acero, las dimensiones de las estructuras, tenemos la capacidad de conocimiento de decir si se hizo mal o en qué situación se encuentra esa construcción, porque puede estar así tan dañada que va a sufrir colapso, o se colapsó y se destruyó totalmente. Y en un momento dado ustedes dictaminar quién fue el responsable de que se haya caído, vamos, desde que fue el mismo sismo o fue la mala construcción o edificación de la obra, ¿no? Fíjate que agrego, antes de que intervengas a este ingeniero, que tiene muchos factores tienen que ver, el suelo, el clima, el intemperismo, la edad de la construcción, el tipo de construcción que tiene, la esbeltez o la altura y sobre todo la calidad de los materiales y el procedimiento y el desarrollo, que es lo que a mí me preocupa más. Cuando alguien se responsabiliza de tener una obra, tiene que darle seguimiento, tiene que supervisarla, es el director responsable de la obra, es el DRO. Claro. Y entonces, ¿qué sucede cuando se colapsó? Pues habrá que investigar, habrá que hacer un peritaje y un dictamen. En esta situación nos encontramos en este momento a raíz de los sismos recientes, y es cuando intervienen los ingenieros y los arquitectos para ir a hacer un peritaje y un dictamen. Yo me quedo hasta ahí con esta información de responsabilidad del DRO, figura que aparece en el reglamento. Creo que el ingeniero abundará más ya precisamente en los dictámenes y en los peritajes que hoy en día se están dando, ¿no? Esta nueva tarea por la catástrofe y el siniestro. Sí, claro. Ingeniero, por favor. Gracias, Rocío, muy amable por este espacio. Y efectivamente es un tema a cierto punto novedoso, pero este tema de la seguridad superior ya ha existido anteriormente. Hoy día decían por allá que se puso de moda y cuál era la situación de poder contactar a un ingeniero, un arquitecto que pudiera elaborar este tipo de dictámenes. Y como lo acabas de comentar exactamente también, hoy hay una preocupación, una inquietud de todos aquellos propietarios de bienes inmuebles, pues de ver qué está pasando con su edificación. Aquí en Oaxaca, como tú sabes, tenemos un centro histórico con edificaciones muy valiosas. En gran parte de la ciudad de Oaxaca tenemos edificaciones nuevas también. En el interior del estado tenemos una serie de edificaciones muy diversas y podemos decirte que en este momento la situación del mercado inmobiliario ha sido crítica, en este caso por las consecuencias que ha sufrido por estos sismos. Hay una inquietud muy fuerte, muy alarmante de que, bueno, ¿qué pasa con mi patrimonio, no? Claro. ¿Qué pasa con mi patrimonio de muchos años de esfuerzo, de trabajo, y que no se la mañana pues se venga por medio de un colapso de ese tipo? La naturaleza de nuestro estado, como tú sabes, Oaxaca, el estado de Oaxaca es 100% sísmico, sí. Es decir, estamos ya inmersos en una zona totalmente vulnerable, hay una sismicidad muy frecuente. A nivel nacional, la estadística sísmica en Oaxaca rebasa la cuarta parte, sí. Es decir, la mayoría de los sismos que se dan en el país pues, se dan aquí en la costa oaxaqueña, en este caso en la franja de lo que viene siendo la placa de Cocos, que comienza desde lo que es la parte norte de Guadalajara hasta el sureste de Centroamérica. En consecuencia, entonces, decimos que esa sismicidad y esa vulnerabilidad que tenemos en el estado pues impacta en todo tipo de edificaciones. Y como decía el arquitecto, el suelo en Oaxaca pues es muy diverso, a diferencia del suelo de la Ciudad de México, donde hay suelo lacustres, donde tenemos la parte de colapso allá en Ciudad de México. Aquí Oaxaca no escapa de eso. Si en este momento tuviéramos un sismo en este momento, que estamos platicando, sí. Aquí la intensidad sísmica, acá en este punto donde estamos ubicados, aquí en la parte sur, sería diferente a que estuviéramos ubicados por la parte norte, el Cerro del Crestón, lo que es la panorámica del Fortín, lo que es Escotel, porque el suelo es más duro allá, aquí es un suelo blando. Aquí si viniera un sismo tonto estaríamos como si estuvieras encima de una gelatina, había mucha vibración, ¿sí? A diferencia de lo que sentiríamos o la percepción que tuviéramos en esa parte norte. Es decir, claro. Influye mucho, está asociado la dinámica del fenómeno de los sísmicos con respecto a las fuerzas inerciales que se toman en las plataformas continentales, en la corteza terrestre, en el suelo en general. Entonces, todas las edificaciones están cimentadas, están desplantadas sobre el suelo. Y entonces, lógicamente, que lo primero que impacta en una edificación es la fuerza en la cimentación, le pega la cimentación. Y esto hace que entren en vibración, en consonancia, en armonía las edificaciones. Y como decía el arquitecto, hay varios factores para que esto pueda entenderse, cómo es que se colapsa una edificación.
tenemos que entre más altura tengamos, más esbeltez sea una edificación, hay más probabilidades de colapso en las partes altas que en las partes bajas. Eso es parte también de la vulnerabilidad, ya dijimos del suelo, ya dijimos de las alturas en este caso, y por eso es que aquí la reglamentación que se comenta en Oaxaca nos habla de ciertas alturas, o sea, aquí tú puedes ver que no tenemos edificios altos en la ciudad de Oaxaca por Sí, la claro. misma situación de vulnerabilidad. Sí. Hay una reglamentación donde decimos a cierta altura nada más se puede construir. Entonces, ¿qué pasa con los dictámenes? Un dictamen no nada más es para la parte privada, es un dictamen para el sector público. Sí. Hay oficinas de gobierno del estado, del gobierno municipal, del gobierno estatal también, que todos son motivo de una afectación. Y desde luego la parte privada, o sea, los propietarios de bienes inmuebles, también les es una inquietud y una preocupación. Entonces un dictamen viene siendo como si fuera un análisis, como tuviéramos que ver la parte analítica, el por qué sufrió esa afectación. Habrá que diferenciar, por ejemplo, él como arquitecto y yo como ingeniero, o como profesionista de la construcción, cuando hacemos un proyecto nuevo. Cuando hacemos un proyecto nuevo, digo, voy a estructurar el espacio, voy a proponer, a dimensionar, a modelar mis secciones estructurales, como cuáles, con mi cimentación, si es una zapata corrida, una zapata aislada, si es una losa de cimentación, si bien se puede ocupar columnas de concreto, columnas de acero, vigas de concreto, vigas de acero, las cubiertas de qué son, si son losas de concreto armado o son cubiertas metálicas. Entonces, hacemos una estructuración de un proyecto nuevo, cuando apenas estamos iniciándolo, cuando tenemos en mente de cómo pensamos que pueda ser factible el proyecto. Pero viene la otra etapa, por ejemplo, comúnmente que siempre se ve cuando una edificación, cuando ya está su vida útil por fenecer, por terminar, entonces pensamos en una rehabilitación, pensamos en este caso en una forma de cómo vamos a remodelar, cómo vamos a hacer una composición para alargar esa vida útil de la edificación. Pero eso entraríamos en el tema de lo que sería una memoria de análisis, una memoria de cálculo, para hacer algo que va a ser nuevo o para poder rehabilitar, en este caso, un espacio. Pero casi por lo regular nunca se nos viene a la mente cuando una edificación es dañada por un evento natural. Casi no se viene a la mente. Entonces, aquí es donde entran los dictámenes. Entonces, el dictamen en este caso no es una memoria de cálculo, que quede claro. La memoria de cálculo es un documento analítico para poder soportar los elementos estructurales de una obra que se va a hacer por primera vez o se va a rehabilitar, se va a complementar por segunda o tercera vez. Que en un momento dado sería el segundo paso en el caso de las edificaciones que tuvieron cierto daño, pero que pueden ser rehabilitadas. Así es. Derivado de las afectaciones naturales, procedemos en primera instancia con un dictamen de seguridad estructural, primeramente. Y ese dictamen es para dictaminar de acuerdo a las condiciones que establece la Comisión Nacional de Desastres, la CENAPRED, que establece criterios de daños. Por ejemplo, te puedo comentar que hay una susceptibilidad de daño bajo, que es cuando la habitación no sufrió o el espacio no sufrió daños de consideración y es habitable al 100%. Hay un grado de severidad de daño medio donde parcialmente tuvo daños y hay un daño de severidad de daño alto donde hay un colapso total, está muy dañada la edificación. Esas consideraciones que hace la CENAPRED entonces las llevamos en los dictámenes. Ya en el dictamen en este caso tenemos nosotros que ver el por qué exactamente, qué fue lo que falló ahí. ¿Sí? Ya sabemos que es el efecto sísmico. Bueno, ¿qué fue la afectación? Si fue la afectación de la cimentación, aquí hablamos de que sería la subestructura. La subestructura es lo que está del suelo hacia abajo, la subestructura. Y la superestructura es lo que está por arriba del suelo. Entonces, en la subestructura decimos la cimentación, si hubo hundimientos, si hubo asentamientos, consolidaciones de tipo uniforme, de tipo diferencial. Y ya vamos a la parte de la superestructura. Ahí sí hubo algunos efectos por cortantes, algunos efectos por momentos torsionales. No hay que perder de vista que los sismos son atípicos. Sí, es decir, nunca son sismos que decimos, es un sismo que se mueve de manera oscilatoria o que se mueve nada más trepidatoria. Es una combinación de efectos mecánicos que intervienen. Y eso, como te comentaba, asociada en este caso a la dinámica de los suelos, a la dinámica, a la resistencia, a la dureza de los suelos que se pueda presentar en un sitio determinado. Entonces, cuando hacemos un dictamen estructural, lo hacemos pensando primeramente en que, pues, con el mejor ánimo del mundo, con la mejor intención, que no esté muy dañada la edificación. Porque hay una preocupación, hay una inquietud. Es como si tú fueras al doctor y que el doctor me diera una mala noticia de mi salud.
yo siempre mejor digo, ojalá el doctor me haga un buen dictamen de mi salud, no me, Claro. no me diga que estoy mal, ¿no? Entonces igual pensamos siempre de un bien inmueble, y esperamos una buena respuesta de un dictamen. O que en un momento dado, aunque sea una noticia grave, pero que me la diga y no que me la oculte, ¿no? Así es. Ahora, hay un detalle que no podemos dejar de lado, es la seguridad. O sea, el espacio tiene que ser seguro, o sea, tú bien sabes que aquí hablamos de espacios de mucha concurrencia, una escuela, por ejemplo, donde están los niños, están los jóvenes, una escuela, un espacio escolar, vamos a hablar de una iglesia dedicada a un culto religioso, donde están ahí los usuarios de esa iglesia, que esté celebrando un evento ahí religioso, pues cuánta gente vemos allá, ¿no? O no hablamos en este caso de un centro de convenciones, de un mercado, un espacio público en general. Entonces, eso se tiene que ver en términos de que el espacio cumpla condiciones de seguridad las mínimas necesarias. Y como decía el arquitecto, o sea, hay una normatividad, hay una reglamentación. Te quiero comentar que a raíz del sismo del 85, esas normas han sido más duras, más drásticas, más disciplinarias. Antes del 85, por ejemplo, hablábamos de un concreto con una resistencia menor a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. A raíz del 85 para acá ya hablamos de concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, ya son más resistentes. Y seguramente a raíz de este sismo del 7 de septiembre de este año, ahora seguramente que los concretos van a ser de más resistencia, o sea, yo hablo hasta de 300 en adelante, ¿no? Igual el acero también, para el caso de manejar un acero que hoy día manejamos de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, seguramente va a ser un tipo de acero más fuerte, ¿no? Entonces, los materiales es la parte, digamos, fundamental de una edificación. El conocimiento de las propiedades, de las características de cada material, pues eso nos da también el pie a que podamos decir cuál fue el efecto mecánico que tuvo esta edificación ante un evento sísmico. Claro. Y no nada más es decir, hay una grieta, hay una fisura, la forma como está, si es horizontal. Y juzgarlo a priori, digamos. Sí, juzgarlo no, si no te ver también una justificación, el por qué. A veces la gran mayoría de las edificaciones se ven aparatosas, o sea, se ven las fallas porque las juntas constructivas no fueron las adecuadas. Sí. ¿Qué es una junta constructiva? Una junta constructiva, por ejemplo, viene siendo cuando vamos a empatar dos elementos de diferentes materiales, por decir algo, ¿sí? Cuando voy a empatar, por ejemplo, una columna con respecto a un muro de tabique, un muro de tabicón. Entonces, ahí tenemos que tener una junta constructiva. O simplemente cuando tenemos dos elementos que se van a unir, tenemos que crear una junta constructiva. Y tú bien sabes que hoy día los edificios modernos de hoy día, pues hay muchos materiales de acabados. Entonces, comúnmente siempre en una edificación vamos a encontrar que lo que se colapsa de primera instancia viene siendo los acabados. Por ejemplo, y que a lo mejor es lo más llamativo, ¿no? Lo más impactante, ¿no? Asusta, ¿no? O sea, el que la loseta esté quebrada, el que esté levantada la loseta o la alfombra, o que el cristal se haya quebrado el cristal, o que el plafón, en ese caso, el plafón, esas pastillas de poliestireno, de unicel que conocemos comúnmente, a lo mejor se hayan caído. Todo eso es impactante. Pero aquí lo más importante es que la estructura como tal no tenga ninguna afectación. La estructura, en una edificación moderna es común que se vayan los acabados, es común, pero no debe por qué tener afectación en la parte estructural. Eso es lo que tiene que buscarse en un dictamen. Ahora, en la parte de una edificación antigua también hay que ver que los elementos pues todos sigan conservando esa vida útil. Todos los materiales son generosos. El adobe, el tabique rojo, la madera, el concreto armado, el acero, todos son generosos. Ahora lo que decía el arquitecto, la calidad de la mano de obra tiene que ver mucho. No nada más la calidad de los materiales, sino ya esa combinación de materiales y mano de obra, ahora viene el proceso constructivo. O sea, ¿qué tanto nosotros lo hicimos bien, lo hicimos mal? Si fue correcta la mezcla, el proporcionamiento, fue la adecuada o no fue la adecuada. Entonces, todos son factores para poder decir esta obra fue bien hecha o fue mal hecha. Ahora, una pregunta y una inquietud que seguramente la gente de nuestro auditorio tiene. ¿Quién puede solicitar el dictamen de seguridad estructural de mi casa, de la escuela? ¿Quién lo tiene que solicitar? El propietario, en el caso de manera particular, el propietario del inmueble.
el propietario. Si tiene alguna duda Claro, respecto claro, a, así es, o a sea, la seguridad así estructural es. de su casa. Yo como propietario de mi casa, de mi inmueble, me preocupa, por ejemplo, que se cuartea la pared o me preocupa que haya grieta. Entonces yo lo solicito a la persona que tenga el perfil adecuado para que me haga ese dictamen, yo lo puedo optar. Sí, o sea, haz de cuenta que recurro al arquitecto, al ingeniero para que me haga un trabajo profesional, le pago sus honorarios y él me hace un dictamen. Ahora, en el caso de una institución pública, a nivel municipal, estatal, federal, ahí es el responsable de la unidad, el responsable del inmueble. Claro. El responsable del inmueble es el que tiene Si es que... salud, el secretario de salud, si es infra, Exacto. El responsable del inmueble tiene que estar facultado para solicitar este tipo de documentos. Claro. Es decir, aquí la idea de esto es que se salve o que se vea el aspecto de salvaguardar la integridad de los usuarios de ese espacio, de ese inmueble, eso es lo fundamental. ¿Sí? Eso es lo que se persigue con los dictámenes. O sea, el dictamen es un documento técnico en el cual empezamos primeramente con la descripción del inmueble, la descripción de la estructura, ver cómo está, qué tiene, de qué fue elaborado, de qué fue hecha la estructura, los materiales, Claro. qué elementos la componen. Y lógicamente todo esto es parte de un análisis que hace el arquitecto, que hace el ingeniero, para ver, o sea, no todos es cuestión del sismo, le echamos la culpa al sismo, es que el sismo, Sí. pero a veces no hemos tenido el cuidado que las grietas ya vienen de tiempo atrás. Y que a lo mejor no les habíamos puesto Así es, atención, ¿no? Filtraciones, nunca humedades. nos fijamos en que nuestra edificación no es de ahorita, viene de tiempo atrás. Claro. Entonces, se ve que una grieta ya estaba pequeñita, pero con el sismo se hizo más grande. ¿Sí? O sea, no llevamos un monitoreo, un registro, nadie lo lleva, por eso hasta a partir de ese momento sí nos da, lo llevemos a partir de ese momento. Es como el caso de los simulacros de protección civil, los simulacros que hacemos. Dime, cuando se hace un simulacro, no le tomamos la seriedad correspondiente al simulacro. No. Salimos jugando, bromeando, chapoteando, sí. pero cuando se presenta una situación de suma realidad, importancia, ahí es donde, bueno, y es lo que hacemos, ¿no? Claro, y realmente nadie responde a lo que debería, ¿no? A lo que ensayó. Y yo considero que esa cultura, qué bueno que ya, como dice el arquitecto de los 85 para acá, ya ha estado con más pauta, tiene que darse desde los primeros años en las aulas, los niños que van en el kinder, en primaria, y en todos los niveles. Hoy día los protocolos de protección civil deben ser una materia primordial, importantísima en cualquier ámbito de la ciudad oaxaqueña. Llámese que hagamos un plan de contingencia familiar en casa, Claro. llámese que hagamos un plan de contingencia en el ámbito laboral, llámese que hagamos un plan de contingencia en el ámbito escolar, un plan de contingencia en el ámbito religioso también, o sea, en todos lados tenemos que hacer planes de contingencia, porque eso nos va a permitir también hoy día pues poder salvaguardar la integridad física de las personas. De entrada, sabedor estamos de que aquí en Oaxaca va a seguir temblando y temblará por mucho tiempo más, ¿sí? Sí. O sea, no podemos escapar de esa realidad, pero sí es necesario entonces, que pongamos nosotros como seres humanos esa parte de disciplina, esa parte de digamos, ser responsables, y qué hacer, cómo actuar durante un evento sísmico. Vamos a hacer un pequeño corte.